la presencia de los invitados que han venido a este evento presencial el día de hoy, un sábado jurídico. En nombre de la representación de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Huaura, tenemos el alto honor de expresar nuestra cordial y distinguida bienvenida a nuestro ponente invitado, al doctor Luis Manuel Marcelo Ramírez Bravo, quien será el día de hoy el ponente que nos acompañará compartiendo sus conocimientos. Asimismo, para nosotros es una experiencia valiosa en sus aportes académicos en esta importante jornada de capacitación, nuevamente en el 32 aniversario de nuestra institución. Apreciamos sinceramente el tiempo, la dedicación y la disposición que ha tenido para acompañarnos el día de hoy en esta ponencia presencial, nuestra primera ponencia presencial de eventos académicos y promoción cultural de la institución de nuestro ilustre Colegio de Abogados. Asimismo, estamos convencidos que los temas que el colega desarrollará serán de gran utilidad para los asistentes y enriquecerán el análisis y la reflexión del intercambio de los conocimientos en beneficio del ejercicio profesional y la administración de justicia. Su presencia prestigia en este evento académico y reafirma la importancia de mantener espacios de actualización permanente que permiten afrontar con mayor preparación los desafíos que plantea el ejercicio del derecho en la actualidad. Es por ello que en nombre nuevamente de toda la Junta Directiva, de nuestro decano Víctor Alberto Tuestazuta, de nuestros agremiados y de los participantes presentes, le expresamos nuestro más sincero agradecimiento, estimado colega, y le extendimos una cálida bienvenida a nuestra institución. Le deseamos el mayor de los éxitos en el desarrollo de su exposición y reiteramos nuestro conocimiento para contribuir al fortalecimiento académico de nuestro colegio en esta significativa celebración de aniversario. Pero no por ello debemos de expresar y agradecer y exponer los conocimientos y preparación que nuestro estimado colega Luis Ramírez tiene. Él es un abogado especialista en litigios penales, egresado de la maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con diversos diplomados de especialización en Derecho Penal y Procesal Penal. CEO de la firma legal Marcelo Ramírez Abogado, destaca por su sólida trayectoria en el ejercicio profesional y la defensa de los procesos penales. Asimismo, se desempeña como coordinador académico de Jurispe y capacitador de la Escuela del Ministerio Público, contribuyendo activamente a la formación y actualización de los profesionales del derecho. Asimismo, también es conferencista nacional e internacional en materia penal, difusor académico convocado por colegios profesionales, universidades, la Policía Nacional del Perú y prestigiosas instituciones jurídicas. Además, es miembro honorario del ilustre Colegio de Ucayali y Cerro de Paso. Asimismo, debemos decir que nuestro estimado colega nos va a exponer el tema iter criminis, grados de ejecución del delito. Así que le doy el pase, el uso de la palabra para que pueda iniciar este evento académico. Gracias. Muy buenos días, señorita directora de eventos académicos, doctora Alison Vera. Reciba un cordial saludo también por medio de su persona al señor decano, el doctor Víctor Alberto Tuestazuta. Es para mí un honor, pero a la vez también una responsabilidad poder acompañar después de un largo tiempo a mi colegio de abogados de Huaura, pero dando un tema muy interesante para toda la comunidad jurídica, y más allá de ello que es necesario conocer a todos los estudiantes y más aún a los operadores de justicia. Estamos hablando específicamente de un tema que nos conlleva a analizar no solamente el proceso penal, sino que también nos conlleva a nosotros poder entender cuál es el camino correcto del delito, cuáles son esas fases que van a conllevar, que van a poder menester dentro del proceso, pero más allá de ello también entender cuál es el conducto regular que nosotros vamos a tener en consideración dentro de la misma. Como pueden observar, el día de hoy el tema a tratar es el iter criminis, los grados de ejecución del delito, el camino del delito que se va a conllevar, y obviamente también cuál es el propósito que tiene todo el proceso penal, y más aún iniciando
con la famosa noticia criminis, que es la noticia criminal, para poder entender cada uno de estos puntos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como bien he mencionado, el iter criminis habla específicamente de cuál es el camino del delito. Este camino del delito nos va a conllevar a nosotros poder entender cómo una persona, cómo A, cómo B, cómo C, llega o toma conocimiento en dos etapas importantes. Primero, a la Policía Nacional del Perú o en su defecto también al propio Ministerio Público. Pero muchas personas también se hacen la siguiente pregunta al momento de poder analizar este camino del delito. ¿Qué tan específico va a poder ser? ¿Qué es lo que se analiza como tal? Se analiza el proceso penal, se analiza la parte general, pero todas esas preguntas que ustedes se van a realizar nos conllevan un análisis objetivo. Que el iter de criminis analiza a la persona que comete el delito, desde la propia fase de ideación hasta la propia fase de consumación. Yo como persona, ¿cuál es el propósito que voy a tener para poder entender, planificar, ejecutar, direccionar y obviamente como última fase, consumar el hecho criminal? Muchas personas dicen, pero doctor, a ver, nosotros tenemos que darnos cuenta que los actos urgentes e inaplazables que se van a poder conllevar van a ser las diligencias primarias que se van a poder manifestar dentro del proceso penal. Pero obviamente, desde la idea criminal hasta la propia construcción que se va a poder entender, nosotros tenemos que darnos cuenta cuál va a ser el propósito del Ministerio Público. Cuando existía el Código de Procedimientos Penales de 1940, había una distinción al momento de poder plantearlo en el año 2004, porque nos decían algo muy interesante. Nos decían específicamente que el iter criminis va a tener que analizar específicamente la conducta del delincuente, va a tener que analizar cómo lo hizo, por qué lo hizo, dónde lo hizo, con quién lo hizo, qué necesitó para realizarlo, entre otros. Pero grande es el propósito que se ha llevado con este camino que ha tenido el nuevo Código Procesal Penal, porque los cambios que han podido perennizarse nos hablan de algo muy objetivo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es lo que se va a buscar? ¿Qué es lo que se va a sancionar? Y el Código Penal en su modelo al momento de poder estructurarse tiene un código garantista, respetuoso de principios, respetuoso de garantías constitucionales al momento de poder establecerse. Y es ahí donde nosotros tenemos que accionar al propio derecho penal para poder determinar responsabilidad objetiva. Y obviamente lo que nosotros tenemos que entender en todo el propósito del derecho penal es cómo se va a poder idear y cuál va a ser el propósito para poder consumar el hecho delictivo. Yo les pregunto a ustedes, si una persona que tiene ciertas adulteraciones mentales, consume ciertos alucinógenos, va a tener que ser sancionada con la misma responsabilidad penal que una persona que tuvo el dolo, el conocimiento y la voluntad al momento de poder ejecutar el delito? Yo creo que tiene que existir una distinción. Y obviamente también dentro de este tipo de acciones, dentro de este tipo de extremos, ya la Corte Suprema ha sido firme. Criminal y entre organización criminal. Ya nos especifica paulatina y específicamente cuál va a ser el propósito que se tiene que tener por parte del Ministerio Público al momento de poder estructurar su teoría del caso. Pero es específico que podamos entender que este acuerdo plenario 8-2019 también se avanza con el 10-2019, que son las técnicas especiales de investigación. Esas técnicas especiales de investigación lo que nos va a poder plantear es, oye, tú perteneces a una organización criminal. ¿Cuáles son los grados de operatividad que se van a poder plasmar dentro de esa organización criminal? Y es verdad. ¿Por qué? Porque dentro de una organización, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos al cabecilla, tenemos al lugarteniente, tenemos al campana, tenemos a la persona que ejecuta los hechos, tenemos al sicario, entre otros aspectos. Pero esta circunstancia específica nos conlleva a nosotros poder analizar algo muy interesante. ¿Cuál va a ser el camino correcto para poder entender el iter criminis? Es el camino y la ruta que ha tomado el presunto delincuente para poder ejecutar el delito. Pero amparado a ello nos conocemos y obviamente entendemos la propia morfología que viene a establecer el propio iter criminis.
Y es muy interesante porque el profesor Manuel Atienza decía en uno de sus libros, cuando se va a sancionar a una persona, tiene que existir criterios necesarios para poder determinar la responsabilidad de una persona. Y es correcto, pero plasmémoslo en la realidad. Cuando vamos a plasmarlo en la realidad, nos vamos a dar cuenta que la propia hecho, en los propios actos, superan la realidad al momento de poder configurarse. Porque si nosotros detenemos a varias personas que presuntamente han sido partícipes de la comisión de un delito, nos vamos a dar con la gran sorpresa de ¿qué? De que no hay una correcta individualización de los sujetos procesales. Si a A, B, a C, a D los vinculan perteneciendo a una organización criminal, ¿cuál es el rol específico que se va a poder establecer? Y el Acuerdo Plenario 1-2023 ya nos ha hecho hincapié dentro de cada uno de sus parámetros. La determinación judicial de la pena. El 2-2024 ya nos reafirma cuál va a ser el propósito que se va a poder plasmar dentro de cada uno de estos caminos o fases que se va a tener de este intercritis. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, muchas personas, al momento de poder plasmar este intercrimis, generaban muchos cuestionamientos en la actualidad. Nos decían, oye, pero, a ver, ¿no ha habido las leyes pro crimen? Obviamente que estas leyes pro crimen que van a facilitar dentro de los actos, dentro de los hechos, dentro de los propios cambios y reformas que van a poder surgir, nos conllevan a nosotros poder entender si este camino del delito va a tener ciertos sesgos por parte de los jueces. Yo les comento algo muy interesante. Lo que nosotros tenemos que entender específicamente son dos aspectos necesarios: la tentativa y la consumación. Tentativa acabada, tentativa inacabada o consumación. Dentro de esos supuestos que nosotros nos vamos a encontrar en el intercrimis, tenemos que entender el primer aspecto importante: determinar la sanción penal. Cuando nosotros vamos a determinar la propia sanción penal, tenemos que nosotros ejercer el propio acto y el propio hecho que ha sido reconocidamente tipificado como un hecho delictivo. Yo les pregunto a ustedes, un hecho que no ha sido configurado en el parte del Código Penal, en los aspectos que vienen configurando una propia necesidad, ¿va a tener que ser sancionado penalmente? Obviamente que no, porque lo que te tiene que tener en consideración cada uno de estos aspectos es el análisis de la conducta criminal. ¿Qué es lo que hizo el delincuente? ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué finalidad lo hizo? ¿Tenía algún propósito? ¿Tenía algún desmero? Esos actos, esos hechos que van a conllevar un análisis pragmático dentro del propio intercrimis, ¿qué es lo que nos va a conllevar a analizar? Y la propia Corte Suprema nos dice algo muy interesante. Cuando se va a analizar el propio camino del delito, el propio transcurso, hacemos nosotros una hoja de ruta para poder entender la comisión del delito. Desde la comunicación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para poder realizar las diligencias correspondientes y obviamente también poder entender cuál va a ser el punto neutral. Yo les pregunto a ustedes a propósito de las leyes pro crimen que se venían cuestionando. ¿Cuántos cabecillas o líderes de organizaciones criminales se ha podido capturar con estas leyes pro crimen? Ninguna. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Supuestamente no es una ley que viene favoreciendo a las personas para poder establecer criterios oportunos y se puedan también acoger a la colaboración eficaz en algunos extremos. Claro que sí. Pero yo les pregunto a ustedes, en la realidad, la colaboración eficaz, como ha pasado con antelación, ¿tenía plazos de investigación? Por supuesto que sí. Actualmente existe un plazo de 4 meses con una prórroga de 4 meses más. Con antelación, había una investigación hasta de 6 a 8 años. Yo les pregunto a ustedes, personas que asumen su responsabilidad dentro de una organización criminal, quieren colaborar con la justicia, tienen los elementos para poder coadyuvar a los hechos y esclarecer quiénes son los responsables. ¿Tendrían que ser investigados 6, 7, 8 años? El caso de Miguel Castro, que llamó el boom, llamémosle así, para la colaboración eficaz, porque tuvo un acuerdo de colaboración eficaz, pero con posterioridad
no se pudo planificar porque la persona falleció, nos marcas un antes y un después de lo que es lo que se viene teniendo dentro de este intercriminis. Y este camino del delito no solamente tiene que accionarse de una manera perentoria de cómo vienen actuando los operadores de justicia. Y es lamentable, doctores, porque si nosotros nos ponemos a analizar de dónde van a ser, de dónde se va a configurar todo el camino del delito, tendríamos que analizar de manera interina cuáles son los actos, los hechos y que viene estableciendo las propias cortes y los propios magistrados. La falta de motivación de las resoluciones judiciales genera un antes y un después al momento de poder entender el correcto funcionamiento del debido proceso. Pero muchas personas generan el siguiente cuestionamiento. ¿Será? ¿No será? Si es que la persona solamente ideó, voy a tener que sancionarla igual penalmente. Hay un caso muy interesante, siguiente diapositiva, por favor, que se viene dando ahorita en el Tribunal Constitucional. Y quizás ustedes también lo han escuchado. Es el caso donde 4 personas que vivían en Surco, con posterioridad conocen una señorita y 3 de esas personas, perdón, esas 4 personas son acusadas por el delito de violación sexual.